descubrí un secreto increíble en mi nueva casa de playa, la sorprendente conexión de mi nuera. La brisa marina acariciaba el rostro de Javier mientras miraba la antigua fachada de la casa heredada de su abuela. Era un sueño, pero no el que había imaginado. A sus 45 años, había trabajado hasta el cansancio para proveer a su familia. Ahora, al llegar a esta casa, se sintió más solo que nunca. Su madre, con voz temblorosa, le había advertido de lo importantes que eran los lazos familiares, de cómo el pueblo siempre te acoge, pero él sabía que debía buscar un futuro mejor para su esposa y sus hijos. Pero, ¿era este el futuro que realmente deseaba? Mientras sus dos hijos correteaban por la arena, la euforia del momento se desvanecía. Un nudo en su estómago le recordaba que había dejado atrás el familiar calor de su hogar, la comunidad que lo había visto crecer. Era un nuevo comienzo, pero Javier se sentía fuera de lugar. Valentina, su nuera, había llegado con una energía que chocaba con su malestar. Ella siempre había sentido que no encajaba del todo en la familia, lo que hizo que sus interacciones fueran como fuegos artificiales, brillantes en un instante y apagadas al siguiente. Pero aquel día, ella trajo consigo una chispa que, aunque incómoda, parecía necesaria. Mientras exploraban juntos la casa, Valentina, con curiosidad, encontró un viejo baúl en el ático, cubierto de polvo y telarañas. «Mira esto», Javier, exclamó, abriendo el baúl y dejando escapar una nube de recuerdos. Entre cartas y fotografías, los dos comenzaron a descubrir historias que los entrelazaban, abuelos que lucharon por salir adelante, sacrificios olvidados y legados perdurables. Javier estaba sorprendido, sentía que la relación tensa se volvía más ligera, como si cada historia compartida fuera un ladrillo que ayudaba a construir un puente entre ellos. «Esto es increíble», dijo Valentina, mostrando una foto de su abuela sonriendo en la playa. Se dio cuenta de que en su búsqueda de aceptación, tal vez había olvidado que su historia también formaba parte de esas raíces. Pero, como el mar que golpeaba las rocas, un viejo reclamo que Valentina hizo sobre la herencia de la casa rompió la nueva conexión que estaban forjando. La discusión estalló, como un tsunami desatado que arranca lo que está a su paso. Javier, herido, sintió que su confianza se hacía añicos, mientras Valentina se sentía incomprendida, atrapada en medio del ruido de una familia que no parecía entenderla. «Esto no es solo tuyo», gritó él, y Valentina, con lágrimas en los ojos, replicó, «¿Y qué hay de mi historia?». La tensión era palpable, un espacio frío llenaba el aire de la casa. La comunidad ya tambaleaba ante una crisis económica, y pronto, la necesidad de unirse se hizo evidente. Era el momento de olvidar el orgullo. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el pueblo al borde de una crisis, Javier y Valentina comprenden que deben trabajar juntos. Mientras la lucha por la supervivencia comunitaria los une, ambos se enfrentan a sus resentimientos y heridas. Javier, sumido en la confusión, no sabía si podía perdonar. Sin embargo, la carta de su abuela que encontró entre las cosas del baúl le hizo preguntarse si en verdad podría superar el dolor. La historia de sus antepasados estaba llena de amor y dolor, un recordatorio de que la familia siempre debe prevalecer. Se preparaba para enfrentar lo que vendría, con el corazón pesado pero esperanzado, preguntándose si el perdón podría cambiar el rumbo de su vida y la de Valentina. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Javier se sentó en el viejo porche de la casa, con la mirada fija en la superficie del mar que reflejaba esos colores, como si la naturaleza estuviera intentando encontrar la armonía que él no podía. La brisa marítima envolvía a su alrededor, intentando consolarlo en su desasosiego. Valentina lo buscó con la mirada desde el salón, su rostro enrojecido por la discusión anterior. Ella había deseado tan fervientemente el reconocimiento de su familia política que había olvidado que el camino hacia la aceptación requería comprensión. Esa tarde, la ruptura había dejado cicatrices en sus corazones, pero en ese mismo instante, una chispa de determinación surgió dentro de ella. No podía dejar que todo un legado se perdiera en conflictos. Tenía que acercarse a Javier, aunque el miedo a la confrontación latía con fuerza en su pecho. Javier comenzó,
su voz temblando como una hoja al viento. Lo siento, sé que esto es complicado, pero quizás necesitamos mirar hacia adelante juntos. Él la miró, los sentimientos contradictorios luchando en su interior. Por un lado, admiraba su valentía, pero por otro, el dolor del pasado aún lo mantenía prisionero. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros hablamos de familias, herencias. Este lugar estaba destinado para mis hijos, no para discutir lo que cada uno quiere, respondió, su tono más áspero de lo que deseaba. Pero es su historia también. La historia que deberíamos vivir juntos, insistió Valentina, sintiendo que su voz se llenaba de una nueva esperanza. Lo que encontramos en el baúl era más que recuerdos, era nuestro pasado compartido. Hizo una pausa, observando su reacción. No tiene que ser una batalla. Puede ser nuestro legado, una historia en la que todos formemos parte. El silencio se instaló entre ellos. Javier comenzó a recordar las cartas en el baúl, los sacrificios de sus antepasados y lo que realmente significaban para él. Se dio cuenta de que aferrarse al resentimiento solo lo alejaba del verdadero propósito, cuidar y amar a su familia. Tal vez tengas razón, admitió, la tensión cediendo un poco. Pero estoy cansado, Valentina. Cansado de pelear, Valentina asintió, comprendiendo que el cambio no sería inmediato. Entonces, empecemos despacio. Haremos un plan, algo que una todos los recuerdos, que incluya a nuestros hijos, a la familia. Si realmente es un legado, tiene que ser para todos, ¿no crees? Después de un largo momento, Javier esbozó una sonrisa tímida. Sí, me gustaría intentarlo. Pero primero debemos enfrentar lo que nos separa. Estoy dispuesto, si tú también lo estás. La risa ligera de los niños jugando en la playa cortó el aire tenso. Javier se dio cuenta de que tenían que dejar el pasado atrás y crear un nuevo futuro. De acuerdo, dijo Javier con una nueva sensación de propósito. Comencemos nuestra propia historia. Mientras hablaban, las olas rompían suavemente en la orilla, pareciendo aplaudir su decisión. Sin embargo, sabían que no sería fácil. Cada paso que dieran juntos revelaría más secretos, más historias no contadas, y la verdad sobre ellos mismos y lo que significaba ser familia. Mientras la noche se acercaba, Javier sintió que la sombra de la inseguridad se desvanecía lentamente. Pero en el fondo de su corazón, una pregunta persistía. ¿Qué más descubrirían sobre su familia, sobre ellos mismos, al reconstruir su historia? La casa, que antes le parecía un simple hogar, comenzaba a transformarse en un símbolo de redención. Solo el tiempo diría si los secretos enterrados serían la clave para curar antiguas heridas o si, por el contrario, activarían tormentas aún más oscuras. La noche cayó lentamente, bañando el mundo familiar de Javier y Valentina en una penumbra suave y tranquilizadora. El murmullo del mar se volvía cada vez más rítmico, llenando el espacio con una melodía que, de alguna manera, parecía curar las heridas abiertas. Sin embargo, en medio de la calma, Javier sintió una inquietud que lo empujaba a descubrir más sobre el legado oculto de su familia, más sobre lo que realmente importaba. Valentina rompió el silencio, como si hubiese escuchado sus pensamientos. Mañana deberíamos abrir el baúl de nuevo. Hay más cosas que no hemos revisado, propuso. La idea resonó en él, despertando una curiosidad que había estado latente. Sí, quizás sea la clave, respondió él. Podría haber más que solo cartas. Quizás incluso hay información sobre las decisiones que tomaron nuestros abuelos. Quizás un mapa, o algo que nos lleve a entender este lugar, esta historia. Ella sonrió, sintiendo que juntos podían dar un paso decisivo hacia lo que habían comenzado. Mientras acordaban lo que harían al día siguiente, algo en el interior de Javier chisporroteó. Se preguntó si había alguna manera de honrar a sus ancestros al mismo tiempo que creaban su propia narrativa familiar. No pasó mucho tiempo antes de que los niños, cansados después de un día lleno de juegos, comenzaran a dar pequeños y suaves bostezos. Valentina los llevó adentro, mientras Javier se quedaba en el porche, respirando la brisa marina. Sintió la paz envolverlo, pero también un rayo de expectativa. Mientras sus pensamientos divagaban, de repente escuchó un ruido proveniente del interior de la casa. Era un sonido bajo, casi un susurro. Intrigado, decidió entrar. Al acercarse a la puerta, lo que vio lo dejó helado. Las fotos familiares colgaban desordenadamente en las paredes, algunas cubiertas de polvo, pero al fondo, una antigua pintura que nunca había notado antes brillaba con un aire de misterio. La pintura representaba un vasto paisaje marino, muy parecido al que tenía frente a la casa, pero en la esquina inferior derecha,
lo que parecía ser una especie de símbolo. Javier se acercó, y sus dedos recorrieron los bordes del marco mientras sus ojos trataban de captar cada detalle. Esa imagen parecía tener una conexión profunda con todo lo que había vivido y con lo que estaba intentando reconstruir con Valentina y sus hijos. «Javi, ¿qué estás haciendo?», preguntó Valentina al volver, sorprendida de encontrarlo tan absorto en la pintura. Él se giró, un brillo de deseo por descubrir danzando en sus ojos. «Mira esto», dijo, acercándola a la pintura. «Creo que esta imagen tiene más significados de los que parecen». Ella la observó con atención y sus ojos se abrieron de par en par. «¿Crees que podría estar relacionada con el baúl? ¿Tal vez un marcador de lo que deberíamos estar buscando?». «Tal vez», respondió Javier, sintiendo que cada nuevo descubrimiento los acercaba más. Pero, mientras hablaban, un aire de inquietud se instaló en el ambiente. ¿Qué más había detrás de esa pintura? ¿Qué secretos antiguos estaban a punto de desvelarse? Decidido a descubrirlo, desafió a Valentina. «Mañana, antes de revisar el baúl, debemos investigar esta pintura. Necesitamos saber a qué nos está llamando». Sin embargo, por dentro, una parte de él se preguntaba si esta búsqueda no solo revelaría el pasado, sino que también pondría de manifiesto verdades que podrían cambiarlo todo. ¿Estaba preparado para eso? Con el peso de lo desconocido, Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El destino de su familia parecía estar entrelazado con secretos que volverían a poner a prueba su vínculo. Mientras se despedían de ese día, su corazón palpitaba por la exploración, aunque también temía lo que pudieran encontrar al día siguiente. Valentina, en el fondo, percibió su inquietud. La conexión entre ellos se había fortalecido, pero todavía había un camino lleno de sorpresas que no habían anticipado. ¿Qué revelaría la pintura? La respuesta, tal vez, alteraría todo lo que sabían hasta ahora. El amanecer llegó con un sol radiante que iluminaba cada rincón de la casa, como si el día mismo estuviera invitándolos a explorar lo desconocido. Javier se despertó con la sensación de un nuevo comienzo, pero la inquietud seguía palpitando en su interior. Abrió la ventana, inhalando el aire fresco del mar, permitiendo que la brisa rozara su piel. Un día de descubrimientos los aguardaba, pero su mente se aferraba a la imagen de la pintura. Mientras Valentina preparaba el desayuno, Javier no podía dejar de pensar en ese símbolo en la esquina. Tenía la certeza de que era más que un simple garabato, algo que podría desvelar la historia de su familia. Se sentó a la mesa, donde Valentina y los niños lo esperaban, con sonrisas llenas de energía y expectación. «Hoy tenemos tareas importantes», anunció Javier, intentando que su tono fuera ligero a pesar de la tensión que sentía. «Primero, conocer la historia de esa pintura. Después, abriremos el baúl». Los niños, emocionados por el misterio, comenzaron a hacer preguntas, pero nadie podía igualar la inquietud que Javier llevaba dentro. Después del desayuno, la familia se dirigió a la sala donde estaba la pintura. Con cada paso que daba Javier, su corazón latía más rápido. Se acercó al lienzo y, con Valentina a su lado, comenzaron a examinar cada detalle. El símbolo, aunque difuso, parecía cercano, como si hubiera sido dibujado con un propósito. «¿Qué crees que significa?», preguntó Valentina, con una mezcla de curiosidad y emoción en su voz. «No lo sé, pero siento que nos está guiando», respondió Javier, su aliento escapándose como un susurro. Mientras observaban, la luz del sol comenzaba a jugar con los colores de la pintura, revelando pequeñas partes ocultas que antes habían pasado desapercibidas. Javier se sintió atrapado en un trance, su mente girando alrededor de la conexión que sentía con su pasado. «Mira. Allí parece haber más símbolos», acusó un niño, señalando una serie de cruces que apenas se distinguían en el óleo. Cada una de ellas parecía estar acompañada de un número. Javier sintió una oleada de emoción. Esto era un rompecabezas del que querían formar parte. Al ver el interés de los niños, Valentina exclamó: «Quizás, cada símbolo corresponda a algo en el baúl». Los abuelos dejaron pistas. «¿Quién sabe? Podría ser un mapa para entender nuestras raíces». La idea sonaba plausible, pero Javier sintió un hormigueo en su estómago. ¿Estaban listos para desenmascarar verdades familiares? Esa búsqueda podría ser más valiosa de lo que imaginaron, pero también podría destapar viejas rencillas o secretos que habían permanecido ocultos. «Vamos a buscar el baúl», cortó Javier finalmente, tratando de desviar la línea de pensamiento hacia lo práctico. Pero antes de dar el paso, sintió que debía revelar su inquietud. «Valentina, si esto llega a ser más de lo que esperamos, ¿cómo afectará a nuestros hijos? ¿Y a nosotros?».
Preguntó con la voz entrecortada. Su miedo resplandecía en su mirada. Javi, respondió ella suavemente, tomando su mano, lo que descubramos no cambiará nuestro amor. Estaremos juntos en esto. Como siempre. Con el apoyo de Valentina, se dirigieron al desván donde el antiguo baúl esperaba. Cada paso se sentía como un latido más profundo en la historia de su familia. ¿Qué guardaría el baúl? ¿Qué secretos o revelaciones les esperaban allí? Al abrir la tapa de madera desgastada por el tiempo, un aire helado les golpeó en el rostro. Y, en ese instante, con cada objeto que emergía, una serie de recuerdos y emociones comenzaron a fluir. Pero no estaban preparados para lo que vieron a continuación. Una carta que los dejó sin aliento, revelando una conexión inesperada entre Valentina y su historia familiar. ¿Qué es esto?, murmuró Javier, su voz resonando con incredulidad y asombro. El aire se volvió pesado mientras todos esperaban respuestas que podrían cambiarlo todo. ¿Estaban listos para enfrentar lo que estaban a punto de descubrir? La carta temblaba en la mano de Javier. Múltiples pensamientos cruzaron su mente, como relámpagos en una tormenta. ¿Qué conexión?, se repetía internamente mientras la miraba, intentando enfocar sus pensamientos en lo que la escritura podía revelar. Valentina se inclinó hacia él, su mirada reverberando las mismas preguntas. Lee, Javi, la urgió, con la voz suave pero firme. Ella sabía que ese momento podría cambiarlo todo, no solo para ellos, sino para la familia entera. Con un suspiro profundo, Javier comenzó a leerla en voz alta. Las palabras eran delicadas, escritas con una caligrafía que hablaba de un tiempo lejano. Se trataba de una misiva llena de amor y anhelos, donde alguien, una tía lejana de Valentina, compartía historias sobre su vida en un pequeño pueblo, revelando una conexión ancestral enraizada en un amor prohibido. Mientras leía, la atmósfera se cargaba de emociones ocultas y recuerdos de tiempos que parecían querer emerger. ¿De verdad eres descendiente de?, murmuró Valentina, sus ojos ampliándose al comprender la magnitud de lo que estaba leyendo. Sí, contestó Javier, tratando de asimilar las revelaciones. Habla de un viaje, de un amor entre dos familias que estaban enfrentadas, un secreto que nunca nos dijeron. Cada palabra parecía abrir una puerta que habían tenido cerrada durante generaciones. Los niños, que habían escuchado en silencio, comenzaron a mostrar interés genuino. «What kind of secret?», preguntó la más pequeña, su voz esbozando la curiosidad de una pequeña exploradora ante lo desconocido. La tensión se sentía en el aire. Valentina tomó la carta, revisando cada línea con atención, mientras Javier se preguntaba sobre la reacción de su familia. ¿Cómo podrían haber escondido esto por tanto tiempo? En su mente, viajaba a un pasado que apenas podía imaginar. ¿Y si necesitamos averiguar más sobre esto?, propuso Valentina, sus ojos iluminados con un nuevo propósito. Quizás haya más cartas, más historias, quizá podríamos encontrar al pueblo del que habla. Javier se sintió invadido por un torrente de emociones que mezclaban temor y emoción. La noción de desenterrar verdades familiares era abrumadora, pero la idea de conectar con sus raíces, de darle a sus hijos un sentido más profundo de su historia, le daba esperanza. Sí, crearían nuevos recuerdos juntos. Voy a buscar más pistas en casa de mis padres, dijo Valentina, la decisión tintando su voz con determinación. Quizás ellos sepan más sobre esta tía y lo que realmente pasó. ¿Podrías quedarte aquí con los niños? Por supuesto, respondió Javier. Los pequeños estaban en un mundo completamente diferente, ansiosos por descubrir más. Mientras Valentina se marchaba, Javier tomó la carta y observó los objetos más cercanos en el baúl. Había fotografías antiguas, un diario desgastado y algunas joyas que parecían haber sido muy queridas. En ese instante, Javier entendió que su vida había cambiado irremediablemente. Los tonos de la tarde comenzaron a oscurecerse y el aire se sentía distinto, lleno de posibilidades. La incertidumbre de lo que descubrirían no era un obstáculo, sino un puente hacia un futuro desconocido. ¿Creen que podremos ser como ellos?, preguntó uno de los niños, refiriéndose a los protagonistas de la carta, aún intrigados por la historia. A veces los caminos son complicados, respondió Javier mientras barría con la mirada el espacio, pero siempre podemos encontrar el amor en ellos. Sintió que lo que se avecinaba era un viaje no solo a la historia familiar, sino a un redescubrimiento de su propio amor. Ya sintiendo la brisa refrescante del mar en sus mejillas, decidió que era hora de explorar más. Vamos a ver qué más hay aquí, propuso, sonriendo. Pero,
Justo cuando estaban por sumergirse en el baúl nuevamente, un objeto brillante llamó su atención desde el fondo, un medallón. Javier lo levantó con cuidado, y su corazón se detuvo al ver un grabado familiar que le resultaba extraño y familiar al mismo tiempo. ¿Qué es esto?, cuestionó, sintiendo que la pieza podría tener respuestas. La familia lo miraba expectante, con la misma mezcla de temor y curiosidad que sentía él. Había más secretos con cada objeto revelado. ¿Qué historia les contaría el medallón? Javier sostenía el medallón en su mano, su superficie fría brillaba con el destello de la luz que se colaba por la ventana. A medida que sus ojos recorrían el grabado, una sensación familiar, casi mística, lo envolvía. Era la misma forma que había visto en algunas de las fotografías de la abuela de Valentina, aquellas imágenes viejas que mostraban a una mujer sonriente rodeada de flores. ¿Dónde habré visto esto antes?, se preguntó, tratando de conectar los puntos de esa historia enredada que recién comenzaba a desenredar. ¿Puedo tocarlo, papá?, preguntó Lucas, el más curioso de los niños, acercándose con ojos brillantes y llenos de asombro. Aceptando la invitación, Javier se lo pasó y vio cómo su hijo miraba el medallón con admiración, girándolo entre sus pequeñas manos como si sostuviera un objeto mágico. Ten cuidado, hijo. No sabemos de dónde viene, le advirtió, aunque en su interior, sentía que ese pequeño objeto podría darles más respuestas de lo que imaginaban. ¿Y si es un tesoro?, propuso la más pequeña, Ana, con voz entrecortada por el entusiasmo. Podríamos buscar un mapa del tesoro que nos lleve a un lugar mágico. La imaginación de los niños voló alto, pintando un futuro lleno de aventuras, y Javier no pudo evitar sonreír. Pero había algo más en el corazón de Javier que lo mantenía alerta. Mientras tanto, el silencio era casi palpable, una tensión llena de expectativa y conocimiento inexplorado. La atmósfera se había vuelto densa, y el medallón, con su misteriosa historia, parecía tener el poder de unir generaciones. Javier visualizaba cómo todo podría cambiar, no solo para sus hijos, sino también para las raíces de Valentina y su propia familia. El pasado resonaba en su mente, recordándole lo frágil que era la historia familiar. ¿Qué más hay en ese baúl?, preguntó Lucas, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Tal vez más cosas de nuestra familia? No tengo idea, respondió Javier, sintiendo la urgencia. Creo que hay mucho que descubrir aquí. A medida que comenzaron a hurgar entre las viejas cartas y fotografías, una mezcla de risas y murmullos llenaba la habitación, mientras cada descubrimiento traía consigo una chispa de alegría. Una carta amarillenta llamó su atención. La sacó con delicadeza, el aroma del papel antiguo llenando el aire. El nombre en la parte superior hacía que su corazón se acelerara, era de la tía lejana de Valentina. Javier sintió un escalofrío al abrirla, como si el aire pesado hubiera cobrado vida. Escuchen esto, dijo, llamando la atención de los niños. Mientras leía, sus palabras hablaban de una vida llena de sacrificios, promesas rotas y el deseo de un amor no correspondido. Había un dolor palpable en el papel, y la historia parecía un eco de lo que estaban viviendo en ese momento, un puente entre el pasado y el presente. Parece que no era solo amor, murmuró, su voz apenas un susurro cuando se dio cuenta de que las historias de amor y desamor son ciclos interminables que arrastran a las familias. Este medallón podría haber sido un símbolo de esperanza en tiempos difíciles entonces, ¿es un símbolo de amor o de tristeza?, preguntó Ana, con su mirada tan profunda como el mar. Javier sintió una punzada en el corazón. Ambos a la vez, tal vez, respondió, tomándose un momento para reflexionar. El amor puede ser complicado, y a veces, lo que llevamos sobre nuestros hombros puede ser tanto un peso como una bendición. Pero siempre podemos aprender de ello en ese instante. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus pensamientos. Valentina regresó, su rostro gratamente iluminado por la emoción, pero también por la preocupación que siempre tenía en su mirar. ¿Qué han encontrado?, preguntó, llevándose las manos a la boca, sorprendida por la escena que encontró al entrar. Esto, dijo Javier, levantando el medallón. Y también una carta llena de historias. Algo nos dice que hay mucho más por descubrir. La mirada de Valentina se transformó en curiosidad, y Javier entendió que no solo estaban buscando respuestas sobre su familia, sino que empezaban a unir las piezas de una nueva historia que podría cambiar su vida por completo. ¿Y si esto nos lleva a algo más grande, algo que debemos enfrentar juntos?, murmuró Valentina, su tono lleno de expectativa. La idea de enfrentar esos secretos históricos juntos encendió una chispa en Javier.
El viaje apenas comenzaba, y tenía la sensación de que lo que encontrarían en el camino no solo tocaría sus corazones, sino que podría transformar sus vidas por siempre. Pero, ¿qué otros secretos estaban acechando en las sombras? ¿Cuáles serían las consecuencias de desenterrar esas verdades ocultas? Lo descubriremos juntos, afirmó Javier, su voz firme y esperanzada. Con eso, supo que el próximo paso estaba por llegar, y con él, la promesa de un nuevo capítulo en la historia familiar. Sin embargo, al mirar el medallón, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. Tal vez sus raíces estaban más entrelazadas de lo que jamás podrían imaginar. La luz que entraba por la ventana comenzó a desvanecerse al caer la tarde, proyectando sombras alargadas en la habitación. La atmósfera se había cargado de una energía palpable, una mezcla de incertidumbre y emoción. Valentina, aún con la mano en la boca, se acercó a Javier y a los niños, sus ojos buscando respuestas en el rostro de su esposo. ¿Qué dice la carta?, le preguntó, rompiendo el silencio que se había instalado entre todos. Habla de amores perdidos, de decisiones difíciles, y de promesas que nunca se cumplieron. Parece que el medallón estaba en el centro de una historia muy dolorosa. Javier sintió como la angustia de sus antepasados se afiancaba en su pecho mientras compartía aquellas palabras. Valentina tomó la carta de las manos de Javier y comenzó a leer en voz alta. Cada palabra parecía resonar en el aire, como si el eco del pasado hablara a través de ellos. A medida que avanzaba, la tensión en la habitación aumentaba. Ana y Lucas se acurrucaron cerca de su madre, sus ojos sin parpadear. La historia empezó a cobrar vida, como un viejo recuerdo que resurgía en el presente. Y aunque el amor nunca fue correspondido, el medallón siempre fue un recordatorio de que, a veces, el valor de lo que se ama no radica en obtenerlo. Valentina pausó, su voz temblando un poco al seguir, sino en la capacidad de soltarlo. Debemos ser libres de lo que nos ata. Sus palabras flotaron en la habitación, llenando el espacio de reflexión. Javier sintió un nudo en la garganta. La perspectiva de la abuela de Valentina era profunda y desalentadora al mismo tiempo. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio de nuevo. Su voz era tan intensa como si fuera el mismo corazón de la historia que estaban descubriendo. Tal vez significa que debemos aprender de sus experiencias y no repetir sus errores, respondió Valentina, con un intento de consuelo. Cada uno de nosotros carga con sus propios miedos y anhelos, pero también con la sabiduría de quienes nos precedieron. ¿Y si, en lugar de solo aprender, intentamos encontrar lo que se perdió? Ana parecía tener una chispa en los ojos, inspirada por su propia idea. Como en un verdadero mapa del tesoro, Valentina sonrió a su hija, y Javier sintió como la esperanza comenzaba a llenar el aire nuevamente. Quizás empezó a decir, pero una duda brotó en su mente. No será fácil. Lo que encontremos tal vez no solo traiga alegría, sino también dolor. Pero tenemos que ser valientes, interrumpió Ana. Si no lo intentamos, nunca sabremos. Javier intercambió miradas con Valentina, y en ese instante, ambos supieron que el camino que estaban por emprender no sería solo físico, sino también emocional. De acuerdo, dijo Javier, decidido. Empezaremos a investigar. Necesitamos saber más sobre este medallón, sobre su historia. Descubramos cómo está conectado con nuestra familia. La energía en la habitación cambió. Los niños sonrieron, sintiéndose parte de una aventura mayor. Valentina, con una mezcla de temor y emoción, asintió. Voy a buscar en el desván algunos antiguos álbumes de fotos de mi abuela. Quizás ahí encontremos más pistas, propuso Valentina. Antes de que pudiera levantarse, se escuchó un contacto fuerte que hizo que todos se sobresaltaran. Era un golpe en la puerta principal. Javier miró a su esposa, y ambos sintieron la misma punzada de inquietud. ¿Quién puede ser?, preguntó Lucas, un poco asustado. Javier se acercó a la puerta y, mientras abría, una voz familiar resonó desde el otro lado. Hola. Soy yo, tía Rosa. He venido a ver cómo está en el corazón de Javier. Se aceleró. La tía Rosa siempre había sido un pilar en la familia, con historias sobre sus ancestros que podían ofrecer más contexto a lo que habían comenzado a descubrir. ¿Qué estás haciendo aquí?, cuestionó Javier, sintiendo que el día apenas empezaba, y que la visita de su tía podría ser un nuevo giro inesperado en su búsqueda. Oh, tenía algunas cosas antiguas que creo que te podrían interesar. La mirada de tía Rosa chispeaba de emoción, pero había algo más,
Una sombra que se oscurecía detrás de sus ojos. Javier supo en ese instante que lo que iban a descubrir no solo giraba en torno al medallón, sino a secretos que su familia había guardado por generaciones. Esto se pondrá interesante, pensó, con el corazón latiendo más fuerte por el recorrido que les esperaba. ¿Qué misterios traería tía Rosa consigo? ¿Y qué tanto más profundo se abriría el laberinto de su historia familiar? Tía Rosa entró en la casa con un aire de misterio que envolvió a la familia de inmediato. Sus ojos brillaban, pero Javier también notó cierta inquietud en su expresión. La tía no solo había traído historias, sino también el peso de un pasado que había estado oculto por mucho tiempo. Valentina se acercó con cautela, inquieta por la reacción de su tía. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Valentina, tratando de mantener la calma. ¿Tienes información sobre el medallón? Sí, claro, respondió tía Rosa, dejando caer su bolsa de cuero sobre la mesa, donde sonó como un anuncio de la importancia de su contenido. Pero lo que te traigo no es solo sobre el medallón. Es más profundo. A veces, la historia es más complicada de lo que creemos. Los niños, que escuchaban atentamente, se apretaron las manos en la mesa, interrumpiendo la ansiedad en el aire. Javier respiró hondo, preparándose para lo que siguió. Tía Rosa comenzó a sacar de su bolsa una serie de cartas y fotos viejas, cada una con el aroma a tiempo y nostalgia. Esta es una carta de tu abuela, Valentina, dijo tía Rosa, colocando el papel amarillento en la mesa. Habla sobre su vida en el pueblo y su corazón roto. Pero hay algo más, menciona una promesa que jamás cumplió. Valentina tomó la carta con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras leía los trazos de la escritura de su abuela. Aquella promesa, sobre un amor que había dejado atrás, se entrelazaba con las palabras de la carta que habían leído antes. ¿Qué fue lo que pasó?, murmuró, sintiendo que ese descubrimiento la conectaba con sus raíces de una manera que nunca había imaginado. Él, el amor de su vida, se fue sin decir adiós. Y la familia demandaba que olvidara, que luchara por lo que tenían. Pero a veces, el cuerpo no puede olvidar lo que el corazón aún grita, explicó tía Rosa, su voz temblando con cada palabra. ¿Y el medallón?, preguntó Javier. ¿Cuál es su conexión con todo esto? La tía suspiró, pasándose las manos por el cabello. Tu abuela decidió que el medallón representaba el amor verdadero, un símbolo de que a veces hay que soltar lo que amas para permitirte volar. Pero también creía que una pieza de su corazón seguía atrapada en el pasado. Ana observaba los papeles como si fueran un tesoro. ¿Y si la promesa se puede cumplir ahora? ¿Y si encontramos el amor perdido de la abuela? Eso es lo que me preocupa, respondió tía Rosa, enarcando una ceja. A veces, lo mejor es dejar que el pasado permanezca detrás. Pero entiendo que eso no es fácil para ustedes. Quizás la búsqueda de una historia desencadene lo que nadie se atrevió a contar. Javier sintió la presión de lo que tía Rosa decía. La idea de hurgar en heridas viejas le generaba temor, pero también una chispa de curiosidad. Necesitamos intentarlo. Debemos saber qué pasó realmente. Es la única forma de romper el ciclo. Lo que busquemos puede llevarnos a enfrentar verdades que han estado enterradas, advirtió tía Rosa, su tono grave. Prepárense, porque pueden encontrarse con más de lo que esperan. La habitación quedó en un tenso silencio, las palabras de tía Rosa formando un eco en sus corazones. Ana, sin embargo, sonrió. Tal vez sea hora de desbloquear secretos familiares y descubrir un nuevo capítulo para todos nosotros. La esperanza inicial se mezcló con un dolor inminente. Javier miró a Valentina, quien tenía los ojos brillantes y llenos de determinación. No importa lo que encontremos, lo haremos juntos, prometió, tomando su mano. En ese preciso instante, la puerta del desván crujió y todos miraron hacia el pasillo. Un golpe suave resonó, como un llamado a acudir a un lugar sagrado donde el pasado esperaba ser explorado. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucas, sintiendo el aire cargado de anticipación. Quizás las historias que guardan esos muros están listas para ser contadas, murmuró tía Rosa, con una mirada intensa. Javier supo que la búsqueda apenas comenzaba. ¿Qué secretos y revelaciones esperaban en el desván? Tenía que entrar y descubrirlo, sin importar el costo. La familia se preparó, la aventura prometía ser mucho más que lo imaginado. ¿Cuál sería la clave para sanar viejas heridas y abrirse a nuevos comienzos? El crujido de la puerta resonó como un eco del pasado, llenando el aire con una mezcla de emoción y miedo.
Javier dio un paso hacia el pasillo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Valentina lo siguió de cerca, con la mano entrelazada con la de su hermano, mientras tía Rosa se quedó atrás, observando con una mezcla de curiosidad y temor. Vamos, no podemos quedarnos aquí sin hacer nada, insistió Javier, tratando de ahogar las dudas que comenzaban a asaltarle. Cada paso que daba hacia el desván parecía acercarlo a algo más que solo el pasado de su familia. Era un viaje hacia el corazón de sus propias preguntas y anhelos. Ana, siempre optimista, empujó a su hermano con un ligero toque. No te asustes, si encontramos algo, será emocionante, no aterrador. Recuerda todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Su voz sonó como un bálsamo, aliviando la tensión. Cuando llegaron a la puerta del desván, se detuvieron un momento. El aire estaba impregnado de un olor a madera envejecida y polvo. Valentina miró a Javier, quien asintió con fuerza. Era el momento. Javier giró el pomo y empujó la puerta con firmeza. Esta se abrió de golpe, revelando un espacio oscuro y desordenado, con una linterna que había traído del hogar, iluminó el interior. A su alrededor, cajas llenas de objetos polvorientos y recuerdos olvidados esperaban ser descubiertos. La luz parpadeante reveló un mundo de historias ocultas, un viejo piano cubierto de tela, una colección de fotos descoloridas en una esquina y un baúl desgastado que parecía el corazón del desván. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave crujir del piso bajo sus pies. ¿Por dónde empezamos?, se preguntó Lucas, cuando ya todos estaban dentro, mirando con asombro. Empecemos por el baúl, sugirió Valentina, y todos asintieron, sintiendo la conexión entre ellos aumentar, como si su propia familia estuviese mirando desde el pasado, alentándolos a descubrir. Cuando Javier levantó la tapa del baúl, una ráfaga de aire viejo salió volando, como si el baúl estuviera liberando secretos que había mantenido bajo llave durante generaciones. Dentro, había ropa antigua, cartas enrolladas y un pequeño espejo que parecía haber visto mejores días. «Mira esto», exclamó Ana, sacando una de las cartas con manos temblorosas. «Es de la abuela. Es el mismo tipo de papel que usó en su carta». Sin poder contenerse, comenzó a leer en voz alta. Las palabras hablaban de un verano ventoso en la playa, de risas y promesas de amor. Había algo mágico en su vida, intervino tía Rosa, moviéndose más cerca para escuchar mejor. Pero había dolor también. ¿Recuerdan? La vida no solo se construye sobre ilusionadas promesas. Mientras Ana continuaba leyendo, Javier no pudo evitar sentir una profunda conexión, una fuerte corriente de emociones que le atravesaba el pecho. Entendía que lo que estaban descubriendo no solo era la historia de su abuela, sino una narrativa compartida, un hilo que unía a su familia de manera inesperada. Esperen, hay algo más. Lucas hurgó en el baúl y sacó un medallón, brillando bajo la escasa luz. Es el medallón. Es el mismo que mencionaron en las cartas. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Realmente? ¿Es este el símbolo del amor verdadero? ¿O algo más? Esa pieza dorada parecía capturar toda la esencia de un amor olvidado. Se sentó en el suelo, sintiendo la urgencia de entender qué significaba realmente. Mientras se llenaban de emoción ante el hallazgo, un ligero ruido detrás de ellos los hizo volverse. La puerta del desván se cerró de golpe, dejándolos atrapados en la penumbra. Todos miraron a su alrededor, con el corazón en un puño. ¿Era este el momento en que el pasado los abrazaba y revelaba sus secretos, o los atraparía en la oscuridad? ¿Qué está pasando?, preguntó Valentina. Un escalofrío recorrió la habitación. Con el misterio del medallón y la incertidumbre de su situación, Javier sintió que estaban al borde de un gran descubrimiento, o de un inminente peligro. ¿Qué les depararía este nuevo camino? Una vez que se hizo el silencio en el desván, un aire de expectación llenó el espacio. Javier miró a su familia, sus ojos reflejaban el temor que sentía, pero también la determinación de no retroceder. Valentina, con el medallón en sus manos, parecía encontrar en él un sentido de propósito. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, con voz temblorosa, mientras el frío envolvía la habitación. Javier se armó de valor y, con una voz firme, dijo: «Lo que sea que estemos a punto de descubrir, lo haremos juntos». Valentina asintió, y, sintiendo que cada miembro de la familia era parte de esa travesía, se acercó al viejo baúl una vez más. «Vamos a revisar todo lo que podamos encontrar. Tal vez haya más pistas, algo que nos ayude a entender lo que este medallón significa», propuso. Mientras revolvían el baúl,
sacaron cartas y fotografías que narraban historias felices y tristes de sus antepasados. Con cada objeto encontrado, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Javier tomó una de las cartas y comenzó a leer en voz alta, con el corazón latiendo en cada pausa. Te prometo que siempre te llevaré conmigo en mi corazón. A pesar de la distancia que nos separe, la voz de Javier se quebraba mientras sentía las lágrimas aflorar. Esa frase, tan simple y potente, resonó profundamente en él. Eso es lo que este medallón representa, dijo Valentina, entendiendo de inmediato. Representa la promesa de amor eterno, pero también de liberación. La tensión en el aire comenzó a desvanecerse mientras hablaban. El miedo que los había rodeado desaparecía poco a poco, y una nueva luz llenaba el espacio. Era un momento de entendimiento y sanación. Javier no pudo evitar sentir el peso de la culpa que llevaba consigo. He estado tan enfocado en proteger a nuestra familia que a veces olvido lo que realmente importa. Esto no es solo sobre mí, sino sobre lo que transmitimos a nuestros hijos, sobre el legado que queremos dejar, confesó. Valentina lo miró con amor y compasión. Tienes razón. Debemos reconocer el pasado para poder construir un futuro sólido juntos. Ella tomó la mano de Javier, apretándola con fuerza. Nuestras historias están entrelazadas y, sin importar los secretos que descubramos, lo enfrentaremos como familia. De repente, una luz tenue iluminó el área, como si un rayo de esperanza hubiera penetrado la oscuridad. Javier y Valentina intercambiaron miradas, sintiendo que el momento decisivo estaba cerca. Vamos a salir de aquí, dijo tía Rosa, que había estado en silencio observando todo. Ya hemos recuperado suficiente y estoy lista para enfrentar lo que venga. Así que, si todavía hay más cosas en este desván, es el momento de sacarlas a la luz. Con ese empujón, Javier llevó a su familia hacia la parte oscura del desván donde las sombras danzaban y un susurro pareció guiarlos. La salida estaba ahí, oculta entre muebles viejos y polvo acumulado. Con esfuerzo, empujaron un viejo arcón que les bloqueaba el paso. Finalmente, al moverlo, se abrieron las puertas a un espacio iluminado. No hubo más miedo, solo un profundo sentido de unidad y propósito. Lo que veían ante sí era el legado de sus antepasados, un viejo mapa que indicaba un camino hacia el pueblo donde todo había comenzado. ¿Es esto un mapa de nuestro pasado?, preguntó Javier, alzando el papel con las manos temblorosas. Todos observaban con expectativa, sabían que ese podría ser el inicio de un nuevo capítulo. Hoy hemos enfrentado mucho, continuó Javier. Y aunque hay historias difíciles por resolver, estoy listo para enfrentarlas. Lo que encontraremos allá será parte de nuestro viaje. Un viaje que haremos juntos, y que nunca olvidaremos. Con la determinación en sus corazones, Javier, Valentina, los niños y tía Rosa se unieron alrededor del mapa, sintiendo que cada paso que darían hacia el pueblo no solo era un viaje físico, sino un viaje hacia el reconocimiento y la sanación. El medallón brilló en las manos de Valentina, iluminando la promesa de un futuro lleno de amor, esa conexión que siempre vivirá en sus corazones. Así, el eco del pasado no solo reveló secretos, sino que ofreció el mapa para un futuro en el que la familia siempre prevalecería. Ya no había oscuridad en el desván. El frío fue reemplazado por la calidez de la esperanza, y, al mirar a su entorno, Javier se dio cuenta de que el verdadero tesoro no era solo el descubrimiento pasado, sino la unión que había encontrado con su familia. Y, a medida que se dirigían hacia la puerta, supieron que el futuro les esperaba con los brazos abiertos. Sus corazones palpitaban como uno solo, llenos de amor y determinación para afrontar lo que fuera que viniese. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que otros también puedan disfrutar de estas narrativas. Comentar tus reacciones y sentimientos sobre el final, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.